pasen, pero a mucha gente no le gusta, o sea, de hecho ya les enfada estar escuchando banda, o ya no Maestra, toleran para nada, entonces es muy respetable, pero al maestra, final es parte de la cultura local, entonces yo creo que ya se debería hacer algo para que toda esa gente, cuando hay situaciones parecidas, pues tengan algún tipo de apoyo, ¿no? maestra. ¿Qué Ay, pasa? bueno, a mí me tocó decirte lo que están platicando los compañeros. Aquí por la casa, yo vivo en Olímpica y ahí todos los días pasan, hasta 2 bandas pasaban y toda la gente les daban. Yo tengo unos amigos que son músicos, Ujú, tocaban en las bandas grandes, en los Sebastianes y todo eso, y pues no podían salir. Ay, los invitaron a tocar ahí y ajá. le dice un amigo, vente para acá que estamos agarrando 1,000 pesos diarios. Y dice, "Es que no creo que estén agarrando 1,000 pesos diarios, ¿cómo van a agarrar 1,000 pesos diarios por la calle?" Y se fui nada más para quitarme la duda, dice, agarramos 1,100 pesos cada uno, dice, 1,100 pesos Bueno, cada uno. pero digo, es que la cosa es que sí, por el momento, pero ya luego pasa diario, no te van a dar diario. No, es que eso lo tiene que solucionar el gobierno local, porque es mucha la gente que vive de eso. Y al final es el sello, es el distintivo. O sea, abren negocios y siempre banda. O sea, explotan al icono de la banda, pues hay que apoyar, o sea, ¿no? Si no los quieres en la calle, pues tienes que ver la manera de darles algún tipo de apoyo, crear algún tipo de fondo cuando pasen este tipo de cosas, porque cada vez va a ser más común, desgraciadamente, muchachos. Es Bueno, que, vamos a bueno, continuar. Entonces, bueno, de aquí nos vamos a pasar, bueno, en general, miren, toda esta parte se refieren a la arquitectura y las obras en que si bien era algo muy relacionado con lo que se hacía en Europa, era muy parecido, en eso se basaban, pues era hecho por escuelas o por manos indígenas, ¿no? Y que eso hacía un acento, digamos, un estilo muy particular. Y bueno, de aquí, para no tardarnos tanto, nos vamos a pasar a aquí, miren, por ejemplo, dice, por supuesto, con el correr del tiempo, sobre todo ya avanzado el siglo XVII, especialmente durante el XVIII, se fueron desarrollando en Hispanoamérica una arquitectura y unas artes plásticas que superaron las limitaciones iniciales. Siguió siendo una extensión del arte español, pero menos dependiente y realizado de las grandes ciudades por arquitectos y artistas mejor formados, quienes a la vez que dominaban su oficio tenían mayor seguridad en su quehacer y cierto afán y orgullo de realizar obras de calidad con sentido propio. Acuérdense, era muy importante que pues, no existía la industrialización de los materiales. Entonces, cada región adoptaba diferentes materiales constructivos. Por ejemplo, más al centro del país, pues como había diferentes tipos de canteras, pues las usaban, ¿no? Muy parecido a lo que se usaba en España. Pero también nos empezaron a crear, cuando no había cantera, pues los adobes y se apropiaron del uso de la cal como era un material prehispánico. El uso de la cal y los morteros de cal, o sea, arena, cal, vienen de origen prehispánico. Entonces hicieron también ese sincretismo en la arquitectura. Y la arquitectura, si bien no era como pues un edificio de aguja tipo gótico europeo, pues trataban de darle ese acento, digamos, celestial o grandioso a lo que ellos tenían las posibilidades. También, dependiendo de la compañía que evangelizó, por ejemplo, los franciscanos y los dominicos, ellos hacían voto de pobreza, y no, se supone que no eran tan ostentosos, pero sí crearon, por ejemplo, hospitales, crearon monasterios, conventos. Entonces generaron pues estructuras arquitectónicas grandes. También enseñaron, digamos, pues, a sus estudiantes, a muchos indígenas, a pintar mural, a tallar la madera, o sea, ellos necesitaban transferir lo que se hacía en España, pues
con los artefactos que aquí podían generar, ¿no? Entonces, pues bueno, era, pues sí, copias muy parecidas, pero a lo mejor no tenían tanta maestranza como lo que se tenía ya desarrollado en Europa. Y ya el último lo que dice, con un sentido propio, es decir, que pues ellos fueron desarrollando sus técnicas y fueron conociendo y remasterizando, perfeccionando pues todas las técnicas de orfebrería, talabarterías, ebanistería, o sea, todos los materiales que se usaron los fueron perfeccionando con los que tenían aquí, porque no es lo mismo, acuérdense, las tierras y las maderas de aquí a las que tenían allá, entonces pues las fueron adaptando. También uno de los materiales que se usaban y que eran exquisitos y eran muy usados en el siglo XVI, que eran traídos desde España, era el marfil. O sea, el marfil lo usaban mucho en las cruces y en cristos procesionales, como para llevarlo contigo, haz de cuenta. Venía el misionero y traía una cruz pequeña de marfil. Era un material que, pues imagínense, para los indígenas era algo rarísimo y generaba un acabado muy realista. Entonces, pues imagínense ver otra tecnología, otro tipo de objetos, pues le podría causar asombro a cualquiera, ¿no? Y bueno, aquí ya luego vienen las características del arte colonial. Y bueno, dice, en base a lo expuesto, expongo con características del arte colonial hispanoamericano las siguientes. Dice, el componente más influyente y permanente de toda la arquitectura y del arte durante la colonia fue su dominante carácter religioso, acuérdense. ¿Quién gobernaba? Pues la iglesia. Los edificios más importantes, catedrales, conventos, templos, parroquiales, etcétera, fueron religiosos, como igual lo fue el arte mueble, que la escultura, los retablos, las pinturas, las sillerías, los confesionarios y púlpitos, etcétera. Los retablos pues funcionaban, o sea, el origen del retablo les platico así más o menos rápido. La escultura pues es para dar testimonio como si fuera una fotografía en vivo y en directo, así tal cual tridimensional, de los santos que nos heredó la religión católica, ¿no? Los retablos es un políptico, o sea, cuando en el medievo, por ejemplo, los primeros retablos eran como un librito de tres niveles, o sea, que se cerraban y abrían así, se ponían en el altar y se ponía así al Dios Padre, al lado el Espíritu Santo y el otro no me acuerdo. Pero eran tres nada más chiquitos y fueron evolucionando, entonces cada vez dependiendo el objetivo del lugar, las circunstancias, el contexto, los santos, los mecenas, quienes daban, o sea, me refiero a quienes daban dinero, el retablo se iba agrandando, ¿no? Y conforme tuvieran más recursos, pues el retablo fue modificándose hasta quedar en la parte trasera como respaldo de quien daba la misa. Es como, a ver, yo doy la misa y toda esta grandiosidad, oro y todo esto me respalda. O sea, el oro y la grandiosidad de los templos era una manera de imponer la religión. Era como decir, solo Dios puede construir esto, ¿no? Solo Dios te puede dar esto. Dios es oro, Dios es algo que no puedes tener, es algo que lo que no está en tus posibilidades. Era una manera de evangelizar. Si se dan cuenta en las iglesias grandes, miren hacia arriba, en los laterales, o a veces atrás del altar o en la portada, tienen ojos, o sea, tienen ventanas. ¿Por qué? Porque el feligrés va a mirar al cielo. Siempre es mirar al cielo, hacia arriba, si se dan cuenta, ¿no? Y eso indica, pues, esta visión de celestial, pues, ¿no? Y luego, bueno, la segunda dice, al principio resultó rutinario, pero una repetición de lo que Kubler llamó conjunto o masa de copias.
Ok. Aquí dice, a un aprendiz con entrenamiento previo inadecuado al que las nuevas experiencias le resultaban difíciles. Por ejemplo, hay una virgen, la Virgen del Refugio. La Virgen del Refugio es como en las campañas de los políticos. Hacen una imagen, o sea, las pinturas eran una imagen como una foto y la reproducían. Entonces, desde la iglesia, o sea, decían, en este siglo o en estos años, la Virgen del Refugio apoyará a los pecadores y será nuestra representante. O sea, ellos tenían campañas de algún santo en específico. Entonces, esa pintura, por ejemplo, se reprodujo muchísimo en un periodo del siglo XVII. Y todas las iglesias que estaban bajo la custodia de la iglesia jesuita o franciscana o dominica tenían una imagen de la Virgen del Refugio. Por eso es que en muchas ocasiones ven la misma pintura en muchas iglesias. O, por ejemplo, ahora lo que pasa es que cierta Virgen del Refugio se pintó en tal lugar con ciertos pigmentos y la pintó un fulano que tiene así, que es muy famoso y tiene una pintura excepcional y no sé qué, y se la roban de los templos porque identifican que es una pieza muy valiosa, ¿no? Y cosas así pasan. Por ejemplo, así también está la Rosa de Lima, que es la antecesora a la Virgen de Guadalupe. La Rosa de Lima era la reina y patrona de las Américas que llegaba hasta Perú y hasta las Filipinas. O sea, era como la reina de todo el mundo, ¿no? Así. Y tuvo su auge como gran mártir, ¿no? Porque antes solo los mártires eran hombres. Y ella fue, se supone que la primera mártir mujer. Esto fue en la primera mitad del siglo XIX. Te parecía mucho a la Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad, maestra? Sí, pero la Sor Juana, fíjate, mira, la Santa Rosa de Lima es una, mira, les voy a poner algo de Santa Rosa de Lima, porque es muy importante que la identifiquen. Ay, disculpen, es que mi hijo anda ahí cerca. A ver, Santa Rosa de Lima. A ver, una buena. Miren, bueno. Miren, esta es Santa Rosa de Lima. Perdón, es de 1600 a 1700. Esta imagen se repetía de muchas maneras y se pasaba una copia a muchas de las ciudades de la Nueva España. Así casi todas las iglesias tenían a Santa Rosa de Lima. Y la iglesia, su vida es muy, creo que era esquizofrénica, la verdad. Dice, ella fue una mártir, o sea, ahí les voy a poner un poquito de su historia para que vean. Santa Rosa. De Santa Rosa de Lima es porque pues es de Perú, Lima, Perú, ¿no? Dice, religiosa peruana de la Orden de los Dominicos, que fue la primera santa de América, tras haber dado signos de una intensa
precocidad espiritual, a los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas ascéticas, extendiéndose pronto la fama de su santidad. Venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron, en poco más de medio siglo fue canonizada por la Iglesia Católica, que la declaró patrona de Lima, Perú, y poco después de América, Filipinas e Indias Orientales. Y luego aquí dice... aquí, ocupándose de la etapa oscura en la biografía de Santa Rosa Lima, que corresponde precisamente a sus años de infancia y primera adolescencia en Quibes, Luis Millones ha procurado arrojar nueva luz mediante la interpretación de algunos sueños. No, a ver, espérate. Bueno, el asunto es que a lo que se refiere lo que dice es que ella, según tuvo visiones y hacía milagros y todo esto, y se ponía muchos castigos, o sea, estaba llena como de pulseras con picos, y traía una corona de picos, traía por ejemplo, un hábito abajo, el de Dominico, que nunca lo dejó, y luego le hicieron santa y querían que usara otro hábito y se lo ponía encima. Y le hicieron un pequeño, como una pequeña ermita, se puede decir, en donde está la iglesia actual de Santa Rosa de Lima, y ahí se la pasaba pues sin comer, sin dormir. ¿Ustedes creen que no iba a haber visiones? Dígame. Pero antes era así, o sea, ella tuvo una meditación o un misticismo basado en ese sacrificio. Entonces, por eso la hicieron santa, porque dio más de sí, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Alguien me puede decir algo? Bueno, entonces, ¿cómo creen que la evangelización no iba a ser posible si sus representantes o sus representantes de campaña eran mujeres o eran hombres y mujeres como Santa Rosa de Lima? O sea, ella es considerada como San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? Después vino la guadalupana, bueno, fue a la par, pero México, aunque tenía aceptada a Santa Rosa de Lima, dijo, no, pues nosotros tenemos a nuestra guadalupana, y se da esta defensa como de ese sincretismo. O sea, la guadalupana se identificaba más con nuestra apariencia, digamos, ¿no? Y pues un indígena la había visto y se registra y se acepta, pero no tiene tanto auge o tanto alcance como Santa Rosa de Lima. Muy interesante esa Santa Rosa de Lima. Y luego dice, como resultado del anterior, el arte fue improvisado y muchas veces tanto rústico, sobre todo en las zonas rurales. Únicamente en las grandes urbes se renovó periódicamente conforme llegaban las nuevas corrientes. Lo que ya se había comentado, que solamente en las catedrales o en las iglesias que estaban en las principales ciudades, pues se hacían del arte suntuario o del arte sacro o del arte religioso de primer nivel, y lo demás lo iban pasando a otros pequeños recintos, ¿no? Y luego, con el paso de los años, la existencia de arquitectos, artistas cada vez mejor preparados, tenían cierto orgullo de su oficio y se identificaban con su región. Se fueron desarrollando adaptaciones de forma y diseño, así como soluciones a los problemas y realidades locales. Como por ejemplo la Catedral de México, pues es única en su tipo a nivel mundial por este asunto de los sismos. Y en 1990
cuando se empezó a hacer estudios sobre la inundación del centro, aparte le metieron unos pilotes de concreto, así como de 100 metros cada uno, para que no se siguiera hundiendo. Pero la Catedral de México, por ejemplo, está sobre un basamento de pirámide, ya de por sí, ¿no? Y luego dice, resultó siempre o casi siempre un arte cuyos artistas seguían los modelos metropolitanos. Vamos a lo mismo, seguían las influencias, o sea, seguían copiando. No sé si alguien conoce un templo pequeñito, una pequeña parroquia que se llama Santa Cruz, que está en Rosario, que tiene un retablito pequeñito. ¿Alguien ha ido? Yo he ido muchas veces a Rosario, pero no me suena. Esa iglesita siempre está cerrada, está bien chiquita y tiene un retablito pequeño y está repintado y todo, ¿no? O sea, la gente le ha metido su manita, lo que ustedes quieran, pero tiene aparte una cruz que les digo, es una cruz, es procesional y tiene una inscripción atrás, como que esa cruz sí fue traída de misiones de España, tiene incrustaciones de marfil y es una madera que no se encuentra mucho aquí. Y luego tiene rayado atrás 1400 algo. Entonces no se puede corroborar si realmente así bien es traída de España, pero parece una cruz procesional. Y está ahí en esa iglesita y la verdad la cuidan bastante bien, pero casi no la abren. ¿Cómo dice que se llama la iglesia? La Santa Cruz está Santa en Rosario, Cruz. en un barrio. Sí, mire, pueden llegar al pueblo y dicen, ¿me puedes llevar a la iglesita pequeña, la del barrio de la Santa Cruz? Y ahí enfrente de esa iglesita está la casa parroquial. O sea, ahí vive el padre enfrente. Bueno, esa iglesita, miren, ya le cambiaron el piso y el techo, pero la portada todavía se ve, o sea, es una iglesia pequeña, ¿no? Que es alguna similitud a las grandes catedrales, ¿no? Que es una navecita con un remate y se supone que tenía varias campanas y un torreón. Un torreón es como una escalera lateral que tienen las iglesias para subir al campanario. Antes las hacían por afuera. También la iglesia de Rosario, la nueva, o sea, la que no es ruina, tiene un torreón. ¿Ok? Bueno, aquí dice, al previo revivió corrientes desaparecidas de España, por lo que se le ha calificado de anacrónico. Posteriormente fue un arte que se dio con retraso. La serie o secuencia artística estilo en el lenguaje corriente tenían primero que afianzarse en España y solo hasta que estaba de moda ya y había superado sus etapas formativas pasaba a América con décadas de retraso. Eso ya lo habíamos visto. O sea, anacrónico quiere decir que no tiene tiempo, ¿no? Y eso ha pasado mucho en México. Cuando no se podía como supervisar, pues decía, pues se parece échate una iglesia como la de, no sé, la enseñanza, la de México. Entonces, los indígenas a sus leales sabrían entender y sin mucha supervisión, pues hacían algo semejante. Y así se dio muchísimo. O si se esperaban a que les llegaran las tendencias o los estilos que estaban de moda en Europa, pues imagínense, podían, como dice, pasar décadas. Maestra, actualmente luego, se siguen haciendo iglesias. Sí, ¿cómo no? ¿No has visto la que van a hacer en Jalisco? Pero así pues con ese tipo de, ¿Mande? con ese tipo de arte y todo ese. No, o sea, así estilo barroco y eso no. O sea, luego de repente copian, ¿no? O mandan a hacer, o sea, como que sí se sigue haciendo cositas, pero no es lo mismo que se hacía en aquellos años. O sea, como que
A lo mejor se imita, por ejemplo, el dorado o las formas orgánicas en pequeñas cruces y eso, pero no son de los mismos materiales o son muy... O sea, las nuevas iglesias, las modernas, Es sí que estaba... son totalmente vanguardistas. O sea, ellos ya, los sacerdotes invierten en estilos novedosos, ¿no? Y no la entregaste. ¿Qué otro? Bueno, aquí, por ejemplo, dice, hay casos bien identificados de soluciones manieristas que se utilizaron en América durante el barroco. Algunos se han referido a que el arte colonial fue Si sincrético. alcanza, Otros hablaron de arte mestizo. ¿Alguien me puede decir qué es manierista? No. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Haz todo lo que tengas que hacer de columnas, filas, y yo te ayudo con las fórmulas. Margarita, ay sí, Margarita. Generalmente hubo menos corrientes o escuelas, dice, que en España. Bueno, en España había estos talleres y había toda una maestranza así bien organizada, con gente que tenía años de experiencia que trascendía de generación en generación, ¿no? Y bueno, la Nueva España, obviamente, después de unos años y un par de generaciones, pues se dieron estas escuelas ya bien establecidas en el país, ¿no? Y luego dice, el arte resultó más indolente aún en las ciudades. En las zonas rurales tendió a perpetuarse el primer modelo establecido, o sea que no evolucionó y no se perfeccionó. ¿Sale? Y luego, en resumen, la Maestra. arquitectura... Ajá. Ah, ya, es que encontré lo de la manierista. A ver, dímelo. Denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa en las décadas centrales y finales del siglo XVI. Ajá. Pero que es la parte última del Renacimiento, pues. Ok, pero pon manierista en México. Ah, en México. Manierismo, pon manierismo de la Nueva España. Manierismo de la Nueva España. 1590, varios de las ciudades de Zúcari, que el virreinato recibió la influencia directa de Zúcari y de Vasari. La arquitectura, la del Sebastián Serlio. ¿Eso es lo que querés saber? Ok, no, está un poquito incompleto. Bueno, de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Dice, en resumen, la arquitectura y el arte colonial hispanoamericanos fueron parte de la arquitectura y el arte españoles. En un principio su supeditación fue casi completa, pero con el tiempo desarrollaron lenguajes propios. Acuérdense de esto, ¿no? Sin dejar de recibir constantemente nuevas influencias de España, lo mismo que de otras regiones europeas, aunque fuera por medios indirectos de segunda o tercera mano. Conclusiones, a ver, ¿alguien la puede leer, por favor? Yo. A ver. Conclusiones. La arquitectura y las artes visuales coloniales hispanoamericanas fueron expresiones periféricas o provincianas, sin sentido peyorativo, del arte español, por lo general de mediana o baja calidad. Solo excepcionalmente se produjeron o comparables a las españolas de primera categoría. Las formas metropolitanas se repitieron simplificadas y tardíamente, en un marco remoto, ejecutadas por artistas menos diestros, dependientes de las iniciativas metropolitanas, y sin la inventiva necesaria para producir variaciones de fondo. Sin embargo, se produjeron obras que hoy resultan a los ojos contemporáneos con un encanto especial, no por su originalidad, sino por la forma en que se sintetizaron sus elementos. El estudio del arte colonial debe hacerse para su mejor explicación y comprensión, teniendo en cuenta tanto la sociedad en que se dio como los aportes de la historia social. Lo mismo que la religión, a cuyo servicio estaba el principal arte hispanoamericano, el arte del periodo de la dominación española. Fue parte esencial del sistema colonial, y dentro de él se le capta en todo su sentido. No creo que sea aceptable decir que solo hubo arquitectura o arte colonial en el mundo urbano, y que en el resto fuese una manifestación avasallada.
El sistema colonial español concibió al principio dos mundos separados, la República de los Españoles y la República de los Indios. En ambos mundos hubo arquitectura y artes plásticas, por lo que también es conveniente para su mejor comprensión que su estudio tenga en cuenta tanto las separaciones y diferencias como las interrelaciones. Las formas artísticas y la arquitectura se impusieron a los indígenas, quienes con sus limitaciones de arquitectos, artistas y artesanos, y en escala menor de sus obras, siguieron los modelos comunes, aunque agregaron la interpretación o representación de lo propio o de lo rural popular, lo que dio en expresiones con un especial sabor, si bien son obras derivadas del mismo origen, así como es fácil comprender la sociedad colonial cuando se capta la correlación entre lo urbano y lo rural. De la misma manera, el estudio de la arquitectura y el arte hispanoamericano se realiza mejor y se ilumina con más claridad cuando se incluyen ambos mundos. Y ya, eso. Tiene su micrófono apagado, maestra. Perdone. Ya se vio aquí el asunto de la conceptualización, más o menos, ¿no? O sea, en que al final el arte novohispano depende directamente de la conquista, sí, pero es más de la evangelización, o sea, y es de toda esta etapa de 3 siglos en los que el barroco principalmente fue preponderante, ¿no? Ya en el siglo XVIII y XIX se da otro estilo, porque ya empieza como también a haber influencias en concordancia con lo que se da en Europa, como ya medio vimos en el módulo anterior. Y luego vamos aquí. Bueno, aquí yo quise poner algunos ejemplos. ¿Así lo ven o no? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve, maestra. Bueno, miren, aquí vemos muchos ejemplos, ¿no? Como de lo que sale en Google. Pero, miren, este es un pequeño retablo, pero está muy saturado. Es pequeñito. No, esto no lo vean. Ay, creo que me equivoqué de... A ver, espérame. No, sí es ese. Creo que me equivoqué, pero... Bueno, aquí me meto aquí. Me voy a meter... No, si es aquí. O sea, aquí lo que les quiero dar es como, les quiero empezar a dar el arte religioso de diferentes religiones, no solamente la católica, porque México al final tiene una influencia de medio islámica, porque los islámicos, acuérdense que llegaron a conquistar España, ¿no? Entonces, sí tienen parte, por ejemplo, se ve en lo gótico o en todas esas grecas que hay por todos lados, no solamente son prehispánicas, sino en su arte sacro, sí vemos como artesonados, por ejemplo. Entonces aquí lo que quería ver, miren, es más o menos esto. ¿Sí ven esto? Que se ve chiquito. ¿Qué horas son? Las 8:30. Oye, esos tubos también gruesotes, güey. Sí, están gruesos. Ya tú dan paso, que tú. ¿Sabías tú que esa madre? Bueno, aquí, ya me paso aquí. Tubos. Comprimido de relleno. Y bueno, me regreso un poquito con eso al arte cristiano de los primeros siglos. Como te digo, ¿Ok?
de dónde venimos y pues bueno, nuestros orígenes son totalmente, Hombre, otro casi arte, son arte romanos. cristiano. Solo. ¿Quién está hablando? Yo, maestra Alfredo. Ay, ¿le puedes apagar tu micrófono, por Sí, fin? sí. Y bueno, nosotros nos basamos principalmente en el arte cristiano, paleocristiano, bizantino y prerrománico. Y bueno, en su título lo dice un poco, viene totalmente de Medio Oriente, de Europa oriental, no, occidental, y se basa principalmente pues en lo que es Italia y Roma. O sea, la construcción romana y griega pues es preponderante, ¿no? Se extiende a casi todas las monarquías europeas, porque al final fue Roma quien conquistó y edificó y trasladó el cristianismo, ¿no? Pero después, en España, por ejemplo, llegaron los moros en el siglo XIII, creo, y también tenemos un poquito de influencia del arte oriental. Y miren, aquí por ejemplo se ve el tipo de edificio de puede decir una catedral, ¿no? Y ven la nave que siempre tiene una cruz, como las catedrales de México. ¿Sí se han dado cuenta de eso? O cuando van en una explicación, siempre les dicen, mire, la nave central con sus laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, y aquí, por ejemplo, al interior casi siempre hay retablos, aquí hay un retablo, aquí, por ejemplo, en esta parte, generalmente hay un coro, es donde se ponían los músicos a cantar, y pues en toda esta parte, la nave central, se dan las misas, ¿no? Esto sería como el atrio. Estamos hablando de una iglesia o catedral europea, ¿no? Pero esto sería el atrio, que digamos es como la entrada, ¿no? Generalmente aquí en la Nueva España no están así, pero imagínense, es como el patio o el frente, que casi siempre es muy amplio. Y aquí, por ejemplo, en México, casi siempre hay una cruz atrial. ¿Ok? Y bueno, la característica principal, como dice, es llegar a sustituir el realismo clásico por el expresionismo cristiano, con un sentido simbólico espiritual de tradición hebraica, es decir, que evita representar la divinidad o el mundo celeste en imágenes. Y, por ejemplo, aquí es el siglo 313. Y en cuanto a la pintura, dice, se pinta en paredes primero de las catacumbas, poco después de algunos templos basilicales. También se usa el mosaico, que ya medio se los había comentado. ¿Sí se acuerdan? O sea, trasciende el estilo románico de Grecia y Roma y pasa en el mosaico bizantino a usarlo como murales. Y se representa pues en muros, en las cúpulas, ¿no? Como en la Catedral de Santa Sofía. ¿Alguien la conoce? ¿Ha ido a la Catedral de Santa Sofía? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntanos. Yo no he ido. ¿Dónde está? En Alejandría, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Estambul. Estambul. Antes Alejandría. Yo me quedé en el siglo XIII. Sí. Sí, pues es una mezcla muy interesante porque fue iglesia y luego fue mezquita y luego fue museo y luego lo volvieron a hacer la mezquita. Entonces es enorme. Eso lo que más imponente es que es muy grande, muy grande. Y, sí. Se las voy a poner para que la vean. Es que es muy interesante. ¿Ya se acordaron cuál es? ¿Sí la ven o no?
Sí. No, no lo Miren, estamos aquí viendo. se ve Estamos, el interior. No, No estamos se ve la viendo computadora. el de Classroom. no se ve. No, no se ve. Ahí voy. Ajá. A ver. Esto es, ¿ya ahora sí ven? ¿Sí ven o no ven? Sí ven, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Sí, se ve. Bueno, esto Sí es se ve. Santa Sofía. O evidentemente es enorme, enorme, enorme. Es enorme. Y tiene mosaicos también. Ajá, miren, aquí por ejemplo se ve pues la simbología, la iconografía islámica, pero aquí tiene como del cristianismo. Y hay unos murales que taparon cuando están, o sea, cuando está la religión islámica, o sea, en su época lo tapaban, ¿no? Y luego llegaban los cristianos y lo destapaban o salvaban lo que quedaba. Y ahorita se supone que sí se ven ambos, miren, aquí se ve. Esto es imágenes cristianas. Miren, esto es restauración. Antes era, la teoría de la restauración era que se restaurara haciendo evidente la integración. O sea, que se viera, pues. Y ahora la teoría dice que no se vea a simple vista. Entonces, o sea, ven, tienen simbología islámica o musulmana y también tiene símbolos cristianos. Miren lo que queda. Este mural es muy famoso. Es el que taparon y luego lo sacaron. Y pues miren, miren. Para que se den una idea. Y allá están viendo otra vez, ¿verdad? Y luego el arte ¿ya están viendo otra vez el texto? Ya. Sí, ¿verdad? Y luego el arte prerrománico occidental. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Yo, maestra. A ver. Déjame le muevo aquí. Hacerlo más grande. Ya. El arte prerrománico occidental del siglo VI al siglo IX. En las provincias del Imperio Romano de Occidente se produjo una conciencia de ciudadanía, de pertenencia al ente universal de Roma, basada en la ley y el derecho. El cristianismo prosiguió esa toma de conciencia incorporando la inspiración religiosa cristiana en la cultura y en las culturas de los pueblos bárbaros, todavía con la influencia bizantina. Así surge la Alta Edad Media Europea con un arte nuevo que en España termina por incorporar también una parte de la experiencia islámica. Líneas o etapas del prerrománico, del arte. El arte visigodo español desde la Convención de Recaredo 587 y la unificación religiosa de España hasta la invasión árabe. El arte carolingio del siglo VIII, expresivo de la pretensión imperial del reino franco de Carlomagno. El arte prerrománico asturiano, en el reino de Asturia, resistente a los árabes en el siglo VIII y IX. El arte mozárabe, expresivo de un proceso de islamización cultural en la población cristiana de territorios ocupados por los árabes. A ver, punto, espérame, lo vamos a buscar. Miren. Pues así ven, es como esa influencia de arcos lobulados. Y No esto, se ve por ejemplo, la lo vemos en la Catedral de Mazatlán. Estamos viendo solo el texto, maestra. No, no, ay, a ver. Perdónenme, ahora sí. ¿Ya vieron? ¿Ya ven? Ya.
Ya como yo, Sí, así como yo maestra. soy ahorita. Miren, estos arcos lobulados se parecen muchos a los de la catedral. ¿Ya vieron? Cuando llegas a la portada al atrio, ves estos arcos lobulados. Por eso se le dice que la catedral es de un estilo ecléctico, que ya lo habíamos comentado. Miren, tiene influencia como de muchos estilos. ¿Sí ven? Esto, por ejemplo, sí se ve en algunas iglesias sobre todo del sur de México, o en presidios, o porque, bueno, en el norte, por ejemplo, la evangelización se dio con iglesias y presidios, porque necesitaban encarcelar a mucha gente, no fue tan fácil evangelizarlos como en el sur. Entonces sí hay algunos presidios que tienen este tipo de remates, ¿no? ¿Sí ven? Bueno, quería que vieran estos arcos. Alfadra. Miren esto. ¿Sí ven estos? Polilobulados. Entonces, bueno, en España ya vamos a ver esta influencia en algunas iglesias de España, sobre todo del sur, y que luego eso se viene a la Nueva España. ¿Ok? Más o menos ya le van agarrando o van entendiendo esa parte. A ver. Mira, a ver, nos quedamos. Yo creo que esto aquí, a ver. ¿Dónde está? Bueno, ya me perdí, entre tanto. Muchachos, ya faltan 15. ¿Quieren irse de una vez? O nos esperamos hasta las 8. Quiero acomodarles unas cositas para la próxima clase, pero Usted es la patrona, maestra. ya hay una actividad que me gustaría que hicieran. No, listo, sí. Oh, nomás así. Me gustaría que hicieran esta actividad. Bueno, que están los colores. ¿Ok? No, ya. Sí. Sí. ¿Cómo ¿Ya quiere están que se lo viendo acá? entregamos, maestra? Miren, aquí se los paso. De preferencia mañana. ¿Y cómo lo subimos, maestra? Pues, ¿cómo se le hace más fácil? ¿Entregarlos en el Classroom o enviármelos por correo? Classroom. Por correo, maestra. Por el Classroom. Ok, entonces ahorita voy a generar la actividad. No, es que hay raza que... Alfredo, si puedes apagar el micrófono, Alfredo. Ok, a ver. Trabajo en clase, crear. Tarea. Entonces aquí está. ¿Sí están viendo que se les estoy haciendo? Perfecto. Sí, ahí se ve. ¿Ya se creó? ¿Ya? Igual tomé pantallazo. Creo que ya se creó. Sí, ¿verdad? A ver, confírmame si ya está. ¿Sí o no? Sí, ya sé la actividad cargada en Classroom. Está. Bueno, pues esa sería la actividad y bueno, ya empezamos con la clase de mañana, pero está bien porque nos tenemos que ir un poquito más rápido
por el asunto del día que no vamos a, que va a ser de asueto, pues, ¿sale? Ok. A ver. No sé por qué me perdí lo que estábamos viendo. No lo veo. Aquí está. ¿Ya lo ven o no lo ven? ¿Sí lo ven o no? Estamos viendo su buscador de Google. Ah, entonces, a ver. Y ahora sí. Bueno, también me gustaría que le echaran una revisada a esto, a esta página, porque quería que termináramos hoy, pero igual no vamos a alcanzar. Pero bueno, antes de que se termine la hora, aquí está lo que les comentaba del arte, bueno, les medio comenté del arte románico y su espiritualidad. Es importante, pues, entender qué es lo que pasaba en España y por qué se pasó a nosotros, ¿no? Y por qué se crearon los edificios en México como se crearon, y por qué los objetos, y por qué los retablos, y por qué los textiles, etcétera. Pues bueno, para no hacérselas muy larga, viene de aquí, ¿no? Y pues el periodo románico y el arte románico, pues estaba o sea, su mayor auge, digamos, o su característica es este periodo de contemplación, ¿no? La cual estaban en la Edad Media y, miren, como aquí dice, para los siglos 9 y 10, para toda Europa son siglos de invasiones y normandos y musulmanes, ¿no? Lo que les decía de los moros en España, pestes, hambres y calamidades. Surge el temor de una era final calamitosa. Pasado el año 1000 y el 1033 hay un sentimiento religioso generalizado de acción de gracias y de retiro del mundo, pero de acogimiento. Nace un arte europeo común, por primera vez, intimista y de cobijo, o sea, el románico. Y se hacen muchísimas vírgenes, o sea, como vírgenes con el Salvador, ¿no? Por todos lados, ¿no? Como en este sentir de cobija. Y pues surgen monasterios de monjes que responden a una regla de vida común. Por ejemplo, los benedictinos, que se desarrollan en el siglo XI y se constituyen en centros de referencia humana y religiosos, guardianes de reliquias de santos. Los benedictinos también se caracterizan por ser una compañía creadora de conocimiento. No sé si alguien ha escuchado de ellos, aparte así, de algo excepcional, ¿no? Bueno, los benedictinos, por ejemplo, crearon grandes bibliotecas, se apegaron de alguna manera a la ciencia, aunque eran muy celosos del conocimiento. Por eso es que dicen que son de referencia humana y religiosa, ¿vale? La fe lanza hacia la visita y encuentro de los grandes lugares santos, hacia la peregrinación a Jerusalén, a Roma y a Santiago de Compostela. ¿Alguien ha hecho alguna peregrinación? Con la Virgen, maestra. ¿Con cuál? De Guadalupe. ¿Aquí en Mazatlán o en dónde? Con la de Aguacaliente de Gárate. En Guasave hay una Virgen también del Rosario, le llaman, y también hacen una peregrinación como para el tiempo de las posadas. Es la Candelaria, la de Aguacaliente de Gárate. Candelaria, sí. Pues bueno, las peregrinaciones, pues es el mismo ejercicio, pero si se dan cuenta, ya adoptado a nuestros usos y costumbres. La Candelaria es la Virgen del Refugio que les decía. Y pues la Candelaria en México sigue siendo vigente
y o sea, digamos que ha sido muy bien aceptada desde todos los tiempos. En Matatán, por ejemplo, en Matatán Rosario, hay una virgencita así de pequeña que también restauramos, y esa virgencita estaba súper intervenida también, y al restaurarla, esta virgencita estaba quemada, o sea, tenía su rostro quemado, pero la otra mitad no. Entonces pudimos ver como el color original que tenía, le quitamos, tenía la cabeza que les decía quebrada, los dedos, no tenía 2 dedos, pero tenía un anillito, por ejemplo, de filigrana, de un hilito así como de oro, y o sea, tenía yeso y pintura y no tenía forma, y tenía así un vestido azul muy bonito, pero estaba pintada de café. Y bueno, la rescatamos, y ahí, por ejemplo, en la comunidad de Matatán, la gente estuvo muy de acuerdo en que la dejáramos como era, porque los que la restauraron, los chavos que estuvieron ahí apoyándonos, estuvieron a puertas abiertas, y la gente vio cómo quedó, digamos, cómo iba el proceso. Iba la gente y les preguntaba, y ellos les iban explicando, etc. Entonces, ya que se terminó el proceso, se hizo una festividad como nunca. Creo que fue hasta el obispo, fue como en el 2013, no sé, no me acuerdo, 2011, no, fue en el 2011. Fue hasta el obispo, hicieron así una mega fiesta, y pues retomó, digamos, su auge la Virgen, porque, o sea, como que revivió, digamos, su apariencia, como que la hizo más digna, ¿no? Y pues ahí la tienen muy bien guardada. Y pues bueno, ha dado auge a que se hayan rescatado en parte la peregrinación, la danza de los matachines, que este es este sincretismo, ¿no?, del que ya ejemplificamos. Y luego viene... La de la puntilla, ya ves que dicen que salió del mar. La Virgen. La Virgen de la Puntilla. Que la sacaron del mar. Esa también la restaurarían, porque pues si está en el mar, pues también está medio corrosivo el asunto. Que yo sepa, esa Virgen fue construida, es como de yeso, ¿no? Es de bronce. ¿De bronce o de fibra de vidrio o algo así? No sé, sabes que no la he ido a ver, pero no es antigua. Bronce, o sea, sí. Como que los pescadores la llevaron o alguien la donó, pero es nueva, no creo que haya salido del mar. O sea, eso de que haya salido del mar es como la típica leyenda que les dan casi en todos los puertos a muchos de los santos. ¿Puedo antes de que, bueno, perdón por interrumpir, ¿puedo agregar una pequeña información respecto a eso de la Virgen? Sí, por favor. Sí, es información que digo en mi tour, cuando pasamos por ahí. Bueno, hasta voy a dramatizar y toda la cosa. Ajá. Tenemos desde aquel lado una efigie de la Virgen de Guadalupe, localmente conocida como la Virgen María del Mar o Virgen de la Puntilla. Existe el mito, rumor o leyenda urbana de que fue puesta ahí para proteger a Mazatlán de los ciclones, lo cual no es del todo cierto. Ajá. También dice la leyenda que esa virgen unos pescadores se la encontraron en el mar mientras levantaban sus redes, lo cual también es loco. Y otro detalle, que cuando los huracanes, tanto Olivia como Otico, respectivamente en el año 1975 y 1983 vinieron para acá, causaron muchos destrozos y la Virgen ya estaba ahí. Exactamente no tengo la fecha de cuándo la Virgen fue puesta. Pero... Pues según es del huracán, ¿no? Del huracán Olivia. Ajá. Y sí, o sea, hay muchas, ¿cómo se dice? Hay muchas ideas contrarias a eso, pues, porque en sí lo que en realidad afectó aquí a Mazatlán de que ya no vienen tanto ciclón para acá ha sido el cambio climático. Está más caliente que antes Mazatlán y por lo tanto los ciclones no sobreviven tanto. Bueno, es mi teoría, es al menos. Pero sí, o sea, ya volviendo a lo que es el tema, es el significado religioso que se le da, pues. Por eso siempre antes de explicar yo esa información, hago un pequeño disclaimer en el que digo que que lo que voy a decir no lo digo por ofender a nadie, cada quien tiene derecho a sus creencias, pero pues es el speech que hago, pues, no es
No lo hago por atacar a nadie ni nada de eso. Pues, Pero sí es una mira, figura hecha de bronce. ok. La verdad yo no la he visto de cerca. Pues la he visto en fotos y parece como que es de yeso o algo así. Y parece como que la pusieron, no sé, en los años 70, parece una factura de los años 70. Y pues habría a lo mejor que buscar en los periódicos, seguramente cuando se puso hubo algo referente, sobre todo en la época del huracán, porque según después del Olivia se puso esa virgen y que según esto que a partir de que se puso ahí ya no llegan los huracanes a Mazatlán. Otra cosa, maestra. El año pasado, o hace 2 años, no recuerdo, que hubo una tormenta tropical, la tormenta tropical Narda, que no entró directamente para acá, pero lo que sí trajo fue mucha marejada y vientos. Y de lo fuerte de los vientos, la Virgen se cayó del pedestal. Ah, sí, sí vi. Y se volvió viral todo eso, pero pues no pasó a mayores. Si hubiera sido una figura de yeso, pues se hubiera dañado algo así, pero no. Nos vamos a quitar la duda. Virgen de la Punta. Sí. Pero bueno, ese no es arte colonial ni nada. Es una imagen de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. Déjame la veo. Miren, si es de bronce, estaría padre que fuera de bronce. Porque fíjese, no se rompió lo que la rodeaba, pero no cayó sobre esas piedras. Soy una bacana. Bueno, voy a ir a echarme una vuelta. Ya les cuento el chisme. Pero no le pasó nada a la Virgen. Y la gente, pues, en su misma creencia, pues igual se respeta sus creencias. Ay, gracias a Dios no le pasó nada. Pero, sí, pues, o sea, al final, o sea, la gente, por naturaleza, el ser humano necesita creer en algo y es muy respetable creer en las esculturas, o sea, puede ser en la Virgen de Guadalupe, puede ser en la Candelaria, o no puede ser en nada, ¿no? Bueno, ¿mande? No se escucha. Hace más famoso el punto, pues. No se escuchó. Bueno, miren, ya son las 8, pero me gustaría que le echaran un ojo a esto. Por favor. Yo voy a donde tú quieras, la paso bien. ¿Sale? Sabes. Échenle un ojo. De todas maneras, mañana lo vamos a repasar de rápido. Pero sí me gustaría como que nos fuéramos un poquito más rápido para más hacer dudas. Les voy a poner el link en el WhatsApp. Ahorita que se pongan. Y pues les agradezco mucho. Voy a hacer unos cambiecillos ahí que no salieron como yo esperaba. Y pues que tengan buenas noches. ¿Sale? Cualquier duda, pues aquí ando. Y pues traten de atender lo que les recomendaron. ¿Sale? Lo de la asistencia y lo de los trabajos. Bien. Ok, Muchas gracias, maestra. Ya me voy. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Good night.